Saludo de una manera muy cordial a todos los hermanos, amigos que a través de este video nos acompañen en un día como este. Un día en la cual el cristianismo conmemora un hecho que ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo a través de todos los tiempos. Y es conmemorar el día en que el Hijo de Dios entregó su vida en la cruz del Calvario en ofrenda por nuestros pecados. Así que saludo a todos los hermanos, amigos, y ojalá que puedan compartirlo con otras personas para que reciban la bendición de la palabra de Dios. Así que para mí es una bendición poder llegar hasta ustedes y compartir una preciosa palabra que estoy seguro tocará a las puertas de su corazón. A los hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana Casa de Oración y a todos, una vez más lo repito, compártanlo. Es la manera de sembrar, de plantar la semilla del Evangelio del Señor. No importa quién la pueda recoger en algún lugar. Lo importante es que lleguen a los caminos gloriosos del Señor Jesucristo. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, podemos mirar lo que el Señor dice en este pasaje tan hermoso y tan precioso acerca de que acerquémonos, dice la palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. En estos días, el mundo, el cristianismo y todas las clases sociales, políticas, han estado en una gran preocupación. Y en este tiempo, que concuerda con lo que se le llama la Semana Santa, cantidad de personas han estado clamando a Dios. Han estado pidiendo que Dios venga a sus vidas, que Dios detenga esta pandemia y que podamos salir de esta situación donde más de 40,000 personas han fallecido en el mundo por esta pandemia. Por eso quiero hablarle acerca de Jesucristo en la cruz, abriendo el camino a la salvación para toda la humanidad. Este viernes, o todos los viernes de la Semana Santa, es uno de los días más recordados en el campo religioso. Es el día en que el Hijo de Dios moría en una cruz por todos los pecados de la humanidad. Así que a partir de ese momento en que el Señor Jesucristo quedó solo en el jardín de Getsemaní, en manos de una turba furiosa, Él, sí, el Señor Jesucristo, ya conocía lo que a partir de ese momento sucedería. Así que Él inicia su camino hacia un camino de muerte, a una muerte cruenta, violenta. Él sabía que ese era su destino. El Hijo de Dios se dirige irremediablemente al sufrimiento y a la muerte. El Señor se dirige solo a enfrentar las consecuencias de su mensaje. En San Lucas capítulo 19, versículo 10, Él dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puedo decir que es como el corazón del mensaje del Señor Jesucristo, buscar lo que se había perdido. Así que, amados hermanos,
al alterar el equilibrio, ante la muerte cruenta, violenta y sangrienta del Señor Jesús en la cruz, creo que debemos preguntarnos qué es lo que hace el pueblo hoy en el mundo. ¿Qué se está conmemorando en este día llamado Santo? La razón de esta pregunta es porque el orden de los eventos de aquel día viernes de Pascua nos deja poco que celebrar en algunos aspectos. ¿Por qué? El día en que murió el Galileo, el Hijo de Dios o Jesús de Nazaret, fue un día oscuro, fue un día de venganza, digno de aborrecerse de todos los libros y rechazarlos y borrarse de todos los libros que hay en el mundo de la historia. Solo basta que nos preguntemos qué pasó aquel día santo en Jerusalén. El evento principal fue un juicio viciado, una muerte injusta. En eso no hay gloria, pero así tenía que suceder. La muerte en la cruz era la forma más vil y vergonzosa de morir cualquier ser humano que había en el mundo cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Nunca se utilizaba la cruz para ejecutar a un ciudadano romano. Por el contrario, se empleaba solo para esclavos, extranjeros y sediciosos. La cruz se levantaba por dos razones: por maldición y vergüenza. La Biblia dice: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. En vergüenza porque él fue a la cruz y en la cruz le desnudaron. Le dejaron sin ropa. Era una vergüenza y una burla. Así que el crucificado estaba en ese momento siendo maldito. Repito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor se hizo maldito por nosotros. Por eso no tocaba la tierra. Cuando lo levantaron en la cruz, sus pies no tocaron la tierra para no mancharla. Además, se colgaba en un lugar alto para que todo el mundo viera cómo un criminal se asfixiaba cuando el peso de los músculos de su pecho hacía presión contra los pulmones y esto le impedía respirar. Es para preguntarnos en este momento, cuando en muchos lugares están predicando, enseñando o recordando este día tan aparente e ignominioso, pero tan importante y necesario para la salvación de las almas perdidas. ¿Qué conmemoramos entonces? ¿La muerte injusta de un ciudadano de segunda clase, acusado de sedición y blasfemia, en una pequeña provincia de Roma en el primer siglo? Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice allí San Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Amados hermanos, por otra parte, conmemoramos la cobardía de unos discípulos que huyen ante la necesidad del maestro y se esconden para no sufrir como él. ¿O acaso celebramos la victoria de los partidos extremistas del judaísmo? ¿La victoria de los fariseos, de los escribas, de los herodianos, quienes lograron asesinar a Jesús aun cuando el derecho romano se lo prohibía? En este punto, mis amados hermanos, ¿qué celebramos en un día como este? Un día que según los criterios del mundo no tiene nada de especial y sagrado. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? En tiempos pasados, a excepción de este tiempo, la gente no iba muchos a los templos, se iban a la playa, se iban a los ríos, se iban de vacaciones, se tomaban la cerveza, se jugaba tejo, se hacía de todo y no tenía nada que ver con lo que había sucedido en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo,
que estaba dando su vida por nosotros. Por eso, mis amados hermanos y amigos, permítanme contestar la pregunta, indicándole que los eventos de este día no pueden ser entendidos cuando usamos los criterios del mundo. Bien dice la palabra de Dios que la mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Por eso es que muchos no le dan la importancia. Lo recuerdan como alguien heroico, como alguien que dio su vida por el mundo, pero no lo siguen, no le aman, no le creen, no lo reciben, lo rechazan. Pero mis amados hermanos, la muerte del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, hay que entenderla a la luz de los valores del reino de Dios. Por eso, mis amados hermanos, el hombre de la cruz es inocente. El Señor Jesucristo es inocente. Jesús no había cometido falta alguna. Nadie se levantó para acusarlo y decirle, usted hizo esto, usted hizo lo otro, porque donde quiera que iba el Señor a enseñar, a predicar o a sanar los enfermos, siempre estaban los fariseos, los escribas, para ver qué decía o qué hacía para poderlo acusar, pero no hallaron pecado en él. Así que, amados hermanos, él era inocente, no había cometido ninguna falta en su vida. En los 3 años que estuvo predicando, sanando, liberando a los oprimidos por el diablo, solo había hecho el bien a los demás. Con esos actos prodigiosos, amados hermanos, su palabra era una palabra viva que demostraba que Jesucristo se manifestaba la gloria de Dios, que en él estaba la presencia del Padre, que el Espíritu Santo estaba sobre él y en él. Así que, hermanos, algo que lo acreditaba como un profeta enviado para el bienestar y la paz de los suyos. Eso dijeron algunos cuando él dijo, ¿y qué dice la gente de mí? Y los discípulos dijeron que eres un profeta, que eres un enviado de Dios. Pero, amados, él es más que profeta. Él no solamente vino a profetizar, por encima de todo, vino a dar su vida en esa cruz por cada uno de nosotros. Así que para sus enemigos, Jesús es tratado como un criminal. En ese día es asesinado vilmente. Tanto que así, que Jesús se convierte en la víctima de los poderosos de su época. Víctima de sus propios hermanos y hermanas de raza. Jesús fue la víctima y quizás ese es el primer paso para entender la muerte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario saber que Jesús fue víctima inocente de la injusticia de los hombres. Fue víctima del odio y celo religioso de quienes se decían ser los sacerdotes de Dios. Jesucristo fue víctima que tomó nuestro lugar en el sacrificio por nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue escogido por Dios como la víctima a morir por los pecados de la humanidad. Cuando el Señor fue a bautizarse en el río Jordán, Juan Bautista se dio cuenta que allí estaba el Mesías, que allí estaba el Salvador del mundo. Y cuando él lo ve, se dirige a él en medio de la multitud y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Era la víctima que iba a la cruz a morir por nosotros, por toda la raza humana. Bien dice el apóstol Pedro, Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que se arrepienten. Él es el Cordero de Dios. Como el Cordero que fue llevado al templo para ser sacrificado, era llamado continuamente víctima. Así que, amados hermanos, podemos establecer una comparación o una analogía entre la muerte de Jesús y el sacrificio de un cordero. Esta es la clave, amados hermanos. Esta comparación nos allana el camino
para entender la muerte del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. En la Biblia nos presenta la muerte del Señor Jesucristo como un sacrificio. Este es el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, que comienza diciendo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Esta es una afirmación maravillosa. El libro de los Hebreos deja en claro que Dios mismo es quien ha salido a nuestro encuentro en la persona del Señor Jesucristo, en la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. No fuimos nosotros los que fuimos al encuentro. Él vino a este mundo en la persona del Hijo de Dios para dar su vida por nosotros. Sin embargo, afirma que esto no es el primer intento que Dios haya hecho por comunicarse con el hombre, para alcanzarlo, para tocar su corazón y hacerlo volver al conocimiento de Dios. Mire, amados hermanos, Dios ha estado tratando de hablar con nosotros, con la raza humana, de hacer llegar su mensaje, su palabra, en muchas ocasiones y de diversas maneras. Pero estos intentos fueron poco exitosos. Así que Dios envió a su propio Hijo a presentarnos el mensaje de salvación, a precio de muerte, de sacrificio, de odio, de violencia. Pero Él lo hizo por nosotros. Cuando Él iba a la cruz, pensó en usted, pensó en mí, pensó en toda la raza. Por eso el apóstol Pedro dice: Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que se arrepienten. Dios, amados hermanos, ha tratado de hablar a nuestras vidas de muchas maneras, por medio de la naturaleza, de las amistades, de familiares, por medio de este momento que está pasando el mundo de la coronavirus. Hermanos, la gente está angustiada, está preocupada, porque tenemos un enemigo que está alrededor de nosotros y no sabemos quién es. Cuando vemos a alguien, como que nos alejamos de esa persona, porque somos conscientes de que esa persona puede ser nuestro enemigo, que nos puede contagiar y que nosotros podemos contagiar a nuestra familia. Y por eso la gente ora, clama, pide, suplica y ruega para que Dios lo escuche, para que Dios lo ayude. Entonces Dios está hablando de muchas maneras, y muchos creyentes que se han apartado del Señor están volviendo a los caminos de Dios, están asistiendo a las reuniones que hacen de oración o un grupo celular para cantar, adorar y glorificar el nombre del Señor. No solamente a través de esta pandemia, también de las lecturas y hasta por medio de las comunicaciones, de las redes. Dios ha estado hablando. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de su regreso por la iglesia se aproxima. Así que ahora nos habla claramente por medio de su Hijo, ya que la presencia de Cristo siempre estará en medio de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Esta es la más hermosa y gloriosa realidad, que Dios ha hablado en todo tiempo a la raza humana. Y esa realidad le corresponde otra no más importante. El ser humano siempre ha buscado a Dios, pero esa búsqueda se ha hecho difícil. La realidad es que entre el ser humano y Dios hay una gran distancia. Dios le ama, pero el hombre le rechaza, el ser humano lo rechaza, porque ven a Dios como una intromisión, como alguien que quiere controlar su vida, como alguien que le prohíbe que no hagan las cosas. Pero el amor de Dios va más allá de estas cosas, porque cuando uno conoce a Dios, cuando uno le recibe en su corazón, entonces Dios comienza a cambiar la vida de nosotros. Dios es santo,
y nosotros somos pecadores. Dios es fiel y nosotros somos ambivalentes, somos infieles. Dios es eterno, nosotros somos mortales. Que Dios es amor y nosotros somos llenos de odio y de rencor. Pero sin embargo, el Señor nos ama como somos. El Señor no vino para juzgarle ni para condenarle. Puede que el ser humano lo juzgue, lo condene, pero el Señor dijo: yo no he venido para condenarles, sino para darles vida eterna. Así que para salvar esa distancia entre el hombre y Dios, necesitamos un mediador, alguien que tenga acceso directo con el Padre Celestial. Ese mediador que tiene vía franca será quien nos lleve a la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo dice: yo soy ese camino. No hay otro camino. No todos los caminos conducen a Roma ahora. Él es el camino. El que quiere ir al Padre tiene que caminar por el sendero de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad absoluta, no es una verdad relativa. Yo creo, yo pienso, yo opino. Él dice: lo que está escrito, escrito está. Amados hermanos, Jesucristo es ese mediador que nos puede poner cerca de la presencia de nuestro Padre Celestial. La epístola de los Hebreos deja claro que el pueblo de Israel buscó muchos mediadores, tales como los ángeles. Muchas personas hablan de los ángeles, adoran a los ángeles, pero los ángeles no tienen nada que ver con la salvación, para ayudar a la salvación de la gente. Ningún santo, ningún ídolo, ninguna persona, llámese como se llame, no puede ir como mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. En aquel tiempo del pueblo de Israel, en la ley, Moisés, Josué y los sumos sacerdotes eran los mediadores entre Dios y Israel. Así que de estos mediadores antiguos, el más efectivo lo fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Porque mire, el sumo sacerdote antiguo de la ley era un hombre de la familia de Aarón, descendiente de la tribu de Leví. Su ministerio o trabajo principal se llevaba a cabo una vez al año, el día de la purificación, llamado en el hebreo Yom Kippur. El sumo sacerdote iba al templo. El templo estaba dividido en tres principales partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que ese sumo sacerdote, aquel hombre, ofrecía un sacrificio primero por sus propios pecados, y entonces procedía a entrar al lugar santísimo, donde ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces el pueblo sabía que habían recibido perdón, pero hasta el año entrante no había otro sacrificio. Tenía que esperar, amado hermano, un año más para que un sacerdote, un sumo sacerdote, entrara al lugar santísimo y pudiera orar y sacrificar y dar el perdón al pueblo de Israel. Complicado, ¿verdad? Y no solamente era complicado, sino ineficaz. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, este mediador era un hombre tan pecador como los demás. Por eso tenía que ofrecer sacrificio primero por él. Este no tenía acceso a Dios más que un día por un ratico en el año. Este era el sacrificio muy deficiente. Esta era una mediación ineficaz, porque él se exponía que muriera en el lugar santísimo por alguna mancha en su vestimenta. Y digo ineficaz porque la gente volvía a pecar sin conciencia y sin razón y sin arrepentimiento. El pueblo decía: ya nos perdonó, y volvían a lo mismo. Así que, amados hermanos, nosotros podemos comprender eso de los sacrificios ineficaces, porque en nuestra búsqueda hemos caído en manos de muchas personas que son mediadores ineficaces. Muchas personas en todos los tiempos han predicado un evangelio de formalismo que no trabaja, que no transforma, que no cambia las vidas. Es un formalismo nomás.
Otros han predicado un falso evangelio que metió a la casa de Dios el entretenimiento del mundo. No trajimos las almas a los pies de Cristo. Metimos el mundo en la iglesia, en la congregación, para que el mundo viniera y se metiera y tuviera el campo necesario para ocupar la adoración, el clamor, el bautismo del Espíritu Santo, el quebrantamiento y la necesidad de salir lleno del Espíritu Santo para evangelizar a la gente que está perdida. El falso evangelio de la nueva era ecuménico. Hay pastores que se han retirado y se han vuelto a la religión. Hay pastores que se han ido a otras sectas religiosas. ¿Por qué? Porque el comezón de oír está que crece cada día. Y muchos están saliendo de las congregaciones de sana doctrina a lugares donde se van a congraciar con ellos, con las modas del mundo. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. La gente y las personas dicen: pero es que todo el mundo lo hace. Es que en tal iglesia lo hacen, en tal congregación lo hacen. Y porque lo hacen allá, entonces tiene que hacerlo todas las iglesias, todas las congregaciones. Hermanos, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios no tiene que ser fanático, pero sí radical en lo que cree, en la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, tiene que haber otro mediador. Un mediador efectivo y eficaz. Un mediador que tenga acceso de verdad a Dios. Y a esto, hermanos, los hebreos nos responde diciendo, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Yo entregué mi vida a Cristo, Él me salvó, Él me cambió, hice una profesión de fe, decidí seguir al Señor y yo la voy a retener hasta el día en que el Señor venga por mí. Y dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, semejante a nuestra semejanza, semejante a nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es nuestro sumo sacerdote. Él sí tiene acceso a Dios porque viene de Dios. Él sí tiene acceso porque es plenamente humano y divino. Por lo tanto, ahora sí podemos caminar con confianza al trono de la gracia, es decir, a la misma presencia de Dios. La cruz es pues el sacrificio final y el último, donde el Señor Jesucristo es víctima, sacerdote, cordero y eficiente. En la cruz el sumo sacerdote es perfecto. Ofrece la víctima perfecta que abre el camino perfecto a Dios. Amados hermanos y todo el que está viendo este video, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Ni santo, ni espíritu, ni nombre, ni obra alguna podrá acercar al hombre, solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, no hay otro evangelio. El mismo apóstol Pablo le dice a los Gálatas: si alguien los predica un evangelio diferente al que hemos oído, sea anatema. Anatema es maldito. Hoy en día hay mucha gente que predica un evangelio de comercio, de baratijas, diciéndole a la gente que pueden vivir así sin temor al infierno. Hay otros evangelios al gusto de los que quieren vivir su vida sin que tengan que dejar su mala vida. Amados hermanos, no hay otro camino. En la cruz fuimos comprados a precio de sangre. Esa sangre inocente para Dios. Ese es el mensaje de Dios para todos en este día, en esta hora, amados hermanos. Este es el mensaje de este día viernes, que hay que recordar que una persona que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, dio su vida, se entregó voluntariamente. Él mismo lo dijo: nadie me la quita, yo mismo la pongo y la vuelvo a recuperar.
Dios nos ha estado buscando para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Ahora Jesucristo es el camino a la salvación de tu alma. Hermanos, en este momento el Señor está tocando a las puertas del corazón de muchas personas. Y yo les digo, ¿qué esperan para aceptarlo? ¿Qué esperan para decidir y hacerlo Señor y Salvador y perdonador y sanador de sus enfermedades? Termino con esto. El coronavirus cegará la vida de más de 100,000 personas. Hasta el momento han muerto 40,000 personas entre niños, jóvenes, adultos y ancianos que nunca pensaron que este sería el fin de sus vidas. Muchos murieron y han muerto otros que no tienen en cuenta y que en ningún momento no saben que han de morir. Uno va por la calle y encuentra a la gente caminando sin protección, sin ninguna clase, como diciendo, a mí no me toca, yo no me muero. Pero resulta que al cabo de una semana, de 20 días, la familia ha sido infectada. Que nunca pensaron que esto sería el fin de sus vidas. Muchos murieron. Y aún hay muchos que hoy no saben que han de morir en poco tiempo. Y morirán muchos de ellos sin esperanza. Por la sencilla razón porque no conocían el camino del regreso al Padre Celestial. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy viernes, día en que el mundo, unos celebran, otros conmemoramos, es la oportunidad de volver a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Él puede redimirlos, Él puede cambiarlos. Usted puede colocar a su familia a los pies del Señor Jesucristo, orar por ellos, rogar por ellos, cobijarlos en la presencia de Dios para que no sean atacados por este maligno y perverso enemigo que se está metiendo en cientos de hogares y que posiblemente a muchos se lo lleve. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, muchos se sanarán, se levantarán y si llegaren a ir a la presencia de Dios, se irían con el Señor Jesucristo al reino de los cielos. Hay personas que no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Lo mencionan ahora en los rezos, pero no conocen al Señor Jesucristo. No saben quién es Jesucristo. Pero una de las cosas es que murió por ustedes, por mí, por todos, por nuestros pecados. Este es el momento en que muchas personas pueden entregar su vida al Señor Jesucristo. Este es el momento en que usted puede hacer una oración de fe para pedirle al Señor que venga a su hogar, que venga a su familia. Porque muchos de los que pueden estar viendo este video, o otros que no lo están viendo, pero muy pronto estarán en un hospital, en una clínica, infectados. No van a estar con sus familias en los próximos meses y posiblemente, como muchos casos, ni siquiera se han podido despedir de sus familias. Eso es triste y doloroso. Pero Cristo, el Hijo de Dios, Él no es una persona de la historia. Es un Dios que se hace sentir. Es una persona que cuando entra al corazón, el corazón arde y se llena de gozo y se llena de paz y de fe y de esperanza. Mire, amados hermanos, que están apartados del Señor Jesucristo, hoy viernes, que ustedes se han apartado del Señor Jesucristo y de la iglesia, que han dejado sus ministerios, que de pronto arruinaron su matrimonio. Este es el momento de regresar a la casa de Dios, al Señor Jesucristo, y darles una oportunidad a la familia. Este es el momento. El Hijo de Dios en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón está en la cruz del Calvario.
Así que todo aquel que le reciba, todo aquel que le abre su corazón, va a recibir ese perdón, no importa lo que haya hecho. No importa que lo juzguen, lo condenen y lo sigan condenando y lo sigan juzgando. Pero si usted se fuera con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no le va a juzgar por lo que usted hizo en el pasado, sino por lo que usted está haciendo para su salvación. Ya no le juzgará, le limpiará y le dará vida eterna. Así que le voy a pedir que donde ustedes están, ahí en su hogar, con su familia o con sus amigos, les voy a pedir que oren conmigo. Quiero guiarles en esta oración. Y ahí donde están, repita esa oración en su corazón. Si quiere hacerlo en una voz quedamente, suave, también hágalo. Pero algo va a pasar en su vida en este momento. El Espíritu Santo de Dios está golpeando a las puertas de su corazón y está diciendo, déjame entrar. El Hijo de Dios cambiará su vida, cambiará su familia, lo librará, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué no te cobijas? ¿Por qué no te abrigas en la misma presencia del Señor? ¿Quieres orar conmigo? Así que les voy a guiar en oración. En una oración de reconciliación. En una oración de perdón. Entonces, ahí donde estén, cierren los ojos. Repitan conmigo esta breve y sencilla oración. Hágalo de corazón. ¿Por qué les digo que cierren sus ojos? Porque así estamos más concentrados. Nada nos va a interrumpir. Y solo estaremos pensando en lo que estamos haciendo hoy, que se puede convertir en un día histórico para su vida y su familia. Ore conmigo. Amado Padre Celestial, hoy he escuchado tu palabra y sé lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario. Señor, he tenido temor en estos días de perder mi familia, aún perder mi alma y mi vida por causa de esta epidemia. Espíritu Santo de Dios, toca mi corazón. En este momento yo quiero y deseo que la persona del Señor Jesucristo entre a mi corazón, me toque, me quebrante, me redarguya. Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque me concede la oportunidad de tomar una decisión hoy. Muchas personas de las 40,000 que han muerto, algunas de ellas no tuvieron esta oportunidad de poder entregar sus vidas al Hijo de Dios para que el Hijo de Dios los resucite en el día postrero. Padre Celestial, oro por aquellos hermanos que por razones que solo tú conoces se han apartado de la iglesia y de tus caminos. Tócalos, Señor, redargúyelos. Por todo lo que estamos viendo, sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Que muchos están durmiendo. Que muchos no quieren volver a los caminos tuyos, pero no saben, como decía nuestra abuela, no sabe lo que le está subiendo pierna arriba. Padre, tócalos, redargúyalos y vuélvelos, Señor, a tus caminos. Padre, te lo ruego, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Y dice la palabra, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy estamos pidiendo socorro, auxilio, que alguien nos ayude, que alguien nos saque adelante. Así que ahora es el tiempo. El Señor los continúe bendiciendo. Y con la ayuda del Señor estaremos también el día sábado y el día domingo a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.